Giribubá se llama este tema de Miguel Norales. Sale por sol mayor. Sale por sol mayor. Pero el intro yo lo empiezo aquí en estos acordes. Este sería un mi menor séptimo 11. Y este es el segundo acorde, que sería un fa sostenido menor séptimo 11. El tercer acorde sería un sol menor séptimo 11. Y el cuarto acorde sería un re suspendido. Prácticamente pues tienen el mismo nombre, pero diferentes posiciones, ¿verdad? Mi, fa, sol y re, 11. Entonces voy a descifrarle esos acordes. Primero voy a hacerles una demostración más de cómo es que lo hago. Ok, entonces habíamos dicho que el primer acorde era mi menor séptimo 11. En mi mano izquierda tengo la, y en mi mano derecha lo que tengo pues es mi, sol, si con re. Prácticamente es un mi menor séptimo. Aquí tengo el mi menor sencillo y con la séptima agregada que sería re. Pero ya con la 11 que sería la, entonces es ahí donde cambia el nombre del acorde. Es ahí donde viene a ser un mi menor séptimo 11. Ok, so habíamos dicho la, mi, sol, si, re. Es importante que vaya anotando todo eso. El segundo acorde, fa sostenido menor séptimo 11. Tenemos en el bajo un si, y en la mano derecha tenemos fa sostenido, la, do sostenido y mi. Ok. Tercer acorde, habíamos dicho que es un sol menor séptimo 11. En el bajo tengo do, mano derecha tengo sol, la sostenido, re y fa. El cuarto acorde sería un re suspendido, que aquí tenemos en el bajo tenemos re, mano derecha, sol, la y re. Ok, entonces el acorde va así. Voy a tratar de hacerlo un poco más despacio. Ok, esta es la primera parte. Empezamos aquí, ¿verdad? Mi menor séptimo, yo lo voy arpegiando así. Empiezo con la. ¿Están viendo? Do, si, la. Y después caigo acá. Y después hago. Ok, lo que hago aquí es como que vayan uno tras otro, pero rápidamente. Como es eso. Pero va rápido. También los tonos que estoy usando acá. Fa, re sostenido, re natural, do, si y caigo el re suspendido. Ok. Ok, esto es así, de esta manera que va este intro. Ok. Mi menor séptimo 11, fa sostenido menor séptimo 11, sol menor séptimo 11 y re suspendido.